En este programa nos acompaña Ángela Monleón, directora y editora de la revista Primer Acto. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inicia su carrera profesional como secretaria de redacción de la revista teatral Primer Acto, donde años más tarde será redactora jefa. Tras un periodo dedicado a otros proyectos, en 2012 retoma su vinculación con la publicación como directora y editora hasta hoy. Ha trabajado como responsable de comunicación en festivales como el Festival de Mérida, el Festival de Elche y la Mostra de Cine del Mediterráneo. Además, ha participado activamente en el periodismo cultural, colaborando con distintos semanarios y periódicos en sus secciones de cultura. Ha formado parte del jurado de reconocidos premios teatrales como el Enrique Llobet, el Tirso de Molina, el Calderón o el Jardiel Poncela. Entre 1990 y 2012, su labor se centró casi exclusivamente en la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, donde ejerció como coordinadora general y corresponsable de numerosos programas. Su trabajo allí supuso un enfoque renovador en la cooperación cultural y educativa, a través de iniciativas como la coproducción de espectáculos internacionales, la organización de festivales escénicos, proyectos escolares sobre diversidad cultural, programas de integración de personas con discapacidad y la celebración de foros en defensa de los derechos humanos y la construcción de espacios para el diálogo intercultural. En 2018, impulsa la creación de la Asociación José Monleón, junto a un grupo de profesionales de las artes escénicas, asumiendo desde entonces su presidencia. Muchas gracias, Ángela, por compartir este espacio con nosotras. No, gracias a vosotros, yo feliz. Pero lees todo eso y digo, uy, ¿Ay, yo he hecho esto? no está mal, no está mal. Ángela, ¿por qué teatro? Pues mira, es lo que lo he pensado muchas veces, ¿no? Y yo creo que el teatro es que ha estado siempre conmigo, desde que era muy pequeña. El teatro ha sido siempre y lo he sentido como mi país. Me parece que en el teatro todos nos encontramos, en el teatro desaparecen las fronteras, desde las geográficas hasta las generacionales, hasta las de género. De repente en el teatro yo creo que nos juntamos muchas veces lo mejor y sacamos lo mejor y nos permite encontrarnos. Yo he viajado por ahí por el mundo y de repente iba buscando a ver quién había de teatro ahí, porque sabía que fuera de la India, fuera de Portugal, con la gente de teatro me iba a entender, porque íbamos a manejar lenguajes y códigos que nos eran comunes, ¿no? Entonces yo siempre me siento del teatro. Cuando me presenta como española, me da como así, ¿no? Me da como susto, porque digo, no, española no, yo del teatro, ¿no? Porque lo siento como mi país. Eso lo decía María Casares ya, ¿eh? Que el teatro era su patria. Y yo llegué a esa misma conclusión por caminos distintos, ¿no? Y me gusta, sí. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste? No van a haber sido muchas. A ver, te digo, mira, es que como me llevaban siempre, ¿sabes? No me daban opción, ¿no? Entonces fíjate, yo no me acuerdo ni de la primera cerveza, porque mi madre me llevaba a un médico de estos, muy moderno, que decía que no se pueden decir marcas, pero había una marca de refresco que era malísima y que mejor cerveza. Con lo cual yo ya me tomaba mis traguitos de cerveza. Mi abuela era del norte, de los picos de Europa, de una aldea, y ahí cuando les pasaba algo te daban un orujo. Entonces, claro, pues ni me acuerdo ni de mi primer orujo ni de mi primera cerveza. Pues no, lo del teatro es algo Pasa igual. parecido. Siempre fui. Sí que tengo una imagen primera, pero no creo que fue de las primeras. Yo creo que fue una obra de teatro independiente, porque al final iluminaban así a la gente con unas linternas y unos candiles y les llamaban público, burgués, de mierda. Y yo me acuerdo que le di un codazo a mi padre y le dije, papá, pero si somos todos amigos. ese juego un poco absurdo de meterse con el público burgués y el público burgués ahí no estaba. No había ido esa tarde, ¿no? Entonces, eso sí que lo recuerdo, pero eso y que no soportaba el teatro infantil. Esto de, ¿por dónde sale el lobo? Por aquí, por aquí. Entonces yo le decía, eso no me llevéis. Ahí no me llevéis porque no lo soportaba. Y de hecho, menos mal que ahora mismo hay otra percepción totalmente diferente del teatro, de la infancia y de todo. Pero cuando yo era pequeña, en pleno franquismo, que ya se pensaba que éramos todos gilipollas, pues claro, los niños más. Entonces todas eran, ¿dónde está el lobo? El lobo viene por ahí y yo no lo soportaba. Entonces mi primera obra como tal no la recuerdo porque es que yo iba ya como... yo creo que mi padre se ponía el abrigo y me cogía a mí. Y mi madre cogía el bolso y me llevaba detrás. Entonces, no recuerdo la primera obra. Yo recuerdo haber estado viendo teatro siempre. Entonces yo me sé toda la historia del teatro independiente con ojos de niña, ¿no? Qué maravilla. Claro, de Satábora, todo esto. Yo era una canija, ¿no? Pero lo veía todo. Y lo veía desde el asombro
Y entonces para mí era algo normal. Nos vamos a primer acto. Ujú. Cuando tú naciste, la revista ya existía, ya que nació en 1957. Mm. ¿Qué primeros recuerdos tienes y, de alguna manera, de esas dos infancias, la tuya y la de la revista? Claro, pues yo sé que, porque claro, luego como he tenido que investigar y que ver, yo sé que Primer Acto ha tenido sedes en lugares muy diferentes, pero durante un tiempo, durante bastantes años, estuvo en el piso de abajo de mi casa. Yo vivía en una calle de nombre impronunciable que era Sánchez Bercaiztegui, que había que... Yo viví en esa calle. No puede ser. Sí, en Sí, los años 90, con Avenida del Mediterráneo. justo que hacía esquina. Sí, yo también, en la esquina. Qué fuerte. No recuerdo el número del edificio, pero mi piso daba hacia Mediterráneo. Pues ya vivía en el 37, ¿eh? Sí. Pues Y seguro. la vacía Mediterráneo, sí. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Este es el teatro. Joder, Wow. pues era en la calle Sánchez Bercaiztegui, sí. O Bercaiztegui, que yo nunca... Yo siempre lo dije Barcaistegui, pero alguna vez lo escuché Barcaistegui. Bercaiztegui, sí, de un general vasco que debía ser un pintas, pero bueno, sí. Y nada, pues y ahí estaba un piso más abajo. Entonces, claro, como estaba muy cerquita, yo veía todo el trasiego de la gente que entraba y que subía y tal. Y decía, jo, esta gente está haciendo algo muy importante porque están aquí, que suben, que bajan, que el timbre, que tal. Y luego un sonido que es el de las máquinas de escribir, de las Olivetti de metal, esas Sí. enormes, que sonaban tac, tac, tac. Y que había varias personas escribiendo y yo, tac, tac, tac. Y yo, es que era como entre el ruido. La gente subiendo y entrando. Y cuando me decía mi padre, eso me encantaba, que me llevaba la imprenta y veías cómo componían. Claro, ahí se hacían las cosas como se hacían, ¿no? Se hacía con los tipos de antes, que se hacían todas las páginas al revés. Sí. Y yo me pasaba ahí las horas viéndoles, me parecían que eran Las verdaderos iban montando. magos. Hacían tac, 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 tac. Y era, no sé. Entonces, sí, forma parte de mi, bueno, pues igual que iba al teatro, estaba primer acto ahí, ¿no? Era algo como, bueno, y mi casa, por supuesto, siempre llena de revistas, de libros, o sea, siempre está rodeada de palabras, de letras, de papel. Por eso amo el papel. Amo el papel. Comienzos en primer acto. ¿Cómo ha sido esa travesía, utilizando este término hermoso que usáis, este viaje profesional y personal dentro de una revista con tanta historia? Pues ha sido muy divertida. Yo entré con 15 años. O sea, no entré. O sea, hice mi primer trabajo para primer acto con 15 años, que creo que es ilegal porque debía ser ¿No explotación. cotizabas todavía? No. Fue una cosa, fue un trato interno. Y ahí sí que estuve como un tiempito, ¿no? Que ayudé, que, bueno, pues que ayudaba, ¿no? A mí me encantaba escribir a máquina, claro, de oír las máquinas de pequeña me parecía que eso era como ser pianista. Luego he descubierto que es mucho más aburrido, pero en ese momento me parecía lo de dar las teclas, yo que sé, todo lo veía mágico, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que le pasaba cosas a limpio a mi padre. Entonces él me daba una pasta y me dijo que era la secretaria de redacción. Pero eso lo dijo para que me sintiera yo importante de la vida, pero no, o sea, lo que hacía era eso. Pero luego años después sí que fui secretaria de redacción con Juan Pedro Raiz, con otro compañero. Y lo más bonito de todo es que yo era la única mujer en ese momento. Y lo seguí siendo durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que años después ya se incorporaron Iciar Pascual, Nieves Mateo, empezó a haber más personas, pero inicialmente yo era la única chica o la única mujer chica porque era muy jovencita, ¿no? Pero lo demás eran básicamente hombres, incluso en los índices de primer acto que tengo que mirar ahora. Durante muchísimos años no ves una mujer ni buscando, la ves a las actrices solo, Claro. que decían las palabras de otros, pero no hablaban Pero desde otros en lugares, primera ¿no? persona, Sí. ¿no? Y ahí luego ya te digo, y luego lo que pasa es que luego vino todo el tiempo del instituto y la verdad es que era muchísimo trabajo y sí que colaboraba con primer acto, escribía cosas sueltas, pero no estaba como he estado en los últimos tiempos, ¿no? Cuando más cuando he entrado así a full ha sido en la tercera época, que fue en 2012, porque fue un momento de crack, que la revista no se sabía qué iba a pasar, porque quitaron todas las ayudas a revistas culturales. De hecho, fue un momento en que muchas revistas cerraron porque no había manera de mantener la cosa. Y yo me sentí, fue como una cosa divina de esta de decir, no puede ser. O sea, esta revista que empezó en el 57, que ha aguantado al señor Franco, que ha aguantado y ha salido de la transición, que eso, por cierto, primer acto cerró la primera época en el 75, el año que murió el señor dictador, y estuvo 5 años hasta que volvió a publicarse. O sea, que Transición. tuvo que hacer su propia transición interna para afrontar una segunda Sí. época
en la que había muchas cosas de la primera que había que modificar, ¿no? Y en el 2012 se planteó como la tercera travesía, ¿no? Por lo que hablábamos. Y yo me sentí responsable, eso es la verdad. Que no puede ser que una revista que ha soportado y ha transitado por tantas épocas, con tantas dificultades, pues se la debemos a la memoria de los que lo han, de los que se lo han currado tanto, ¿no? Y que han defendido tanto un teatro mejor, un país mejor, y que han peleado tanto por esa palabra que es nuestra y nos pertenece, que es la libertad, y no es la de tomar cañas, es otra, para que, Diferenciar. para que lo tengamos claro. Y me pareció que había que coger ese barco y había que empujarlo para adelante. Ya mi padre estaba delicadillo y bueno, había que pelear. Entonces yo lo que hice fue recluté a la mitad de dramaturgas y de creadoras que hasta ese momento no habían estado en las páginas, habían estado en las páginas de Primer Acto de una manera muy puntual, y ahí entramos y ahí está la revista. Yo estoy muy contenta con esta tercera época, es mucho trabajo, es verdad, pero bueno, ahí estamos. Y estabas hablando sobre la evolución de la revista. ¿Qué elementos consideras que se han mantenido fieles a a la esencia original? Pues mira, yo creo que hay uno, que es el más, que perdura en todas las épocas, que es como el espíritu crítico y la mirada crítica. O sea, yo creo que eso está desde el principio. Y la demanda y la necesidad de un pensamiento crítico y de mirar el mundo, no solo el teatro, ¿no? Sino mirar el mundo de una manera reflexiva. Tenemos que pensar qué teatro hacemos, tenemos que pensar sobre lo que nos pasa. Esa necesidad de pensar lo que hacemos, lo que nos pasa, por qué lo hacemos de una manera, por qué no lo hacemos de otra, qué pasa con los más jóvenes, qué pasa con la gente que no tiene voz, qué pasa con los que están empezando, qué pasa con lo que no se escucha, qué pasa con lo que es ruido, qué pasa con... O sea, llenarse la cabeza de preguntas y de preguntas y de preguntas, eso estaba en Primer Acto en el número 1, que la obra que publicó fue Esperando a Godot, o sea que fíjate, si ya empezaban, Empezaban fuertes, ¿eh? empezando fuerte, y está en el número más reciente de Primer Acto, donde de repente hay una relectura de Aristóteles, donde jugamos a muchas miradas y a muchas cosas, ¿no? Y está el pensamiento crítico y un espacio de libertad y de diversidad. Yo creo que es fundamental abrirse a todas las voces, a que la gente pueda, y a ese pensar en voz alta y a ese pensar juntos, ¿no? Que es un poco, yo creo que eso permanece, eso está desde el principio y está ahora. Primer Acto ha sido y es un espacio para el pensamiento crítico, lo hablábamos antes. ¿Cómo definirías ese compromiso en el contexto actual? Pues mira, yo no sé, pues yo creo que pues no sé, es un poco a lo mejor siempre lo que te voy a contestar, pero yo lo definiría contándote y diciendo que es que hacemos un poco lo que nos da la gana. Entonces puede parecer un poco, ¿no? No, pero es cierto, ¿sabes? ¿Y por qué habéis hablado por qué habéis hablado sobre la memoria incómoda? Porque nos parece que hay que abordar el tema de la memoria, porque en este país la memoria para mucha gente es incómoda, cuando sin embargo para otras muchas personas es algo necesario, que hay que iluminar, que hay que acompañar, porque es lo que nos construye. Y vamos a hablar de la inmigración y vamos a hablar de lo que nos dé la gana, vamos a hablar de los temas que nos atañen y que nos preocupan. Entonces yo creo que esa es un poco la manera en la que eso se, ¿sabes? En la que ese pensamiento se va como distribuyendo por la revista, ¿no? Entonces a mí ahora mismo generalmente cuando la gente lee Primer Acto, se lo tiene que leer despacito, porque son 300 y pico páginas que abordan muchas miradas, muchas maneras de ver. Otro elemento, digamos, de esa mirada crítica es la diversidad generacional. Ahora mismo hay gente de generaciones muy distintas y hay un diálogo de generaciones que yo creo que es muy interesante también, porque sobre distintos temas ves cómo se miran, ¿no? Desde distintos lugares. Está la diversidad por género, que está muy bien, porque en fin, está muy bien que las mujeres ya hablemos en primera persona singular y de vez en cuando plural, para dar más miedo. Sí. Yo creo que está en eso y está un poco en la manera, fíjate, en la manera de abordar y en la manera de cómo al final todo eso construye es como una obra de teatro, es como una dramaturgia, porque el primer acto se va construyendo poco a poco y van apareciendo cosas y van apareciendo voces y se van incorporando y está siempre como vivo, ¿no?
yo lo siento como un cuerpo vivo, ¿no? Como algo que yo nunca cierro sumario, es una pesadilla. Pero bueno. Sí, he leído en muchos editoriales tuyos, lo comentas, Sí. lo de colocarlo, ¿no? Sí. De cerrarlo, de ese momento que Sí, llega, sí, ¿no? sí, sí. Hay uno, fíjate, que tengo como yo siempre pienso que es como un escenario, Sí. ¿no? Donde están estos que hablan de las patrias, estos que están contando su último montaje, estos tres que se murieron sin pedir permiso, esos dos, y estuvieran todos al mismo tiempo y de repente, ¡fum!, como que se iluminaran, ¿no? Entonces tú pudieras verlo todo, ¿no? Y viajar por ese escenario, ¿no? Una imagen. Mm. ¿Cómo se definen los temas, los colaboradores para cada número y qué criterios priman? Si es que... Sí. Pues hay un criterio, esto que se usa tanto en teatro, bueno, hay una parte pensada y otra que es orgánica, ¿vale? O sea, como, ¿no? Como estamos hablando de teatro, nos entendemos, ¿no? Hay un consejo de redacción estupendo, que son en sí mismo ya como una comunidad, porque yo a todo el que veo que tiene algo que decir, digo, ¿quieres ser del consejo de redacción? Dicen, sí, digo, pues vale, tengo como 40, una salvajada. Pero bueno, hay un consejo de redacción que nos reunimos para cada número y vemos un poco temas, propuestas posibles, se escuchan a unos a otros y ahí se empieza a construir el número. Y sobre ese primer germen, pues de alguna manera también hay quien de repente a los 2 meses, porque eso no, sí, oye, ¿por qué no hacemos no sé qué? Pues lo vamos incorporando, lo que voy pensando yo desde la dirección, digamos, lo que me han contado, entonces todo eso se va como, ¿no? Es como una plantita, ¿no? Que se va regando y que va creciendo. Y hay un momento en que tienes que decir ya, porque la planta se me está convirtiendo aquí en un... no cabe esto ya Un jardín botánico. En un jardín botánico y esto hay que ponerle freno. Con lo cual es maravillosa la sensación de todas las cosas que hay que contar que merecen la pena sobre teatro. Oye, otra de las premisas que aprendí de mi padre, que es de algo que no merezca la pena, que no es interesante o que no salió bien, no hablamos. Porque hay tantas cosas que merece la pena iluminar y de las que hay que hablar, que para meternos con alguien o para... No, lo dejamos, ¿sabes? Entonces, cuando alguien quiere meterse con alguien, dice, joder, es que en primer acto soy muy majos. Digo, claro, es que es solo, es que ¿cuántas revistas de teatro hay? Parecidas, ¿sabes? No hay. Ay, vale, sí, está la revista de la ADE, vale, sí, pero que tenga el sello que tiene primer acto de pensamiento, no lo hay, entonces claro, pues vamos a... Es como cuando haces como un encuentro, ¿no? Pues con la gente que se quiere, ¿no? Y los que quieran venir aquí a decir que, no sé, que el teatro es no sé qué, pues que no vengan, que lo digan en otro sitio. ¿Recuerdas alguna anécdota en toda la trayectoria, no solo de la revista, sino también de los viajes que has hecho, de los festivales? Bueno, mi padre, con las anécdotas con mi padre, 1200. Desde una que es que la recuerdo siempre, que es muy tonta, pero es que me hace mucha gracia, que cuando hacíamos uno de los programas que hacíamos en el instituto, en la fundación, se llamaba La llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia, que la llegaron a hacer 50.000 escolares, que se dice pronto, ¿eh? De las 2 orillas del Mediterráneo. O sea, ahí había niños y niñas portugueses, españoles, de Argelia, que fue complicadísimo, de Marruecos. O sea, era una historia maravillosa y la demostración de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y para mí eso ha sido una lección de vida que me la ha enseñado el instituto, ¿eh? Por cosas inverosímiles. Y allí íbamos a unos niños muy serios a explicar el programa para convencer a un alto responsable marroquí de que era un programa de integración y que era un programa sobre la diversidad y conocer las otras culturas. Y vamos, mi padre, que se llamaba José, yo que me llamo Ángela, y la coordinadora del programa, que se llamaba María Jesús. De repente nos dimos cuenta que íbamos, pues eso, Ángela, José, María y Jesús. Y mi padre, que tenía un sentido del humor muy particular, dice, ay, nos dejamos la mulita, ¿sabes? Que parecíamos un Belén. Digo, vamos a hablarle a este señor de diversidad, de conocimiento, y vamos aquí que parecemos un Belén.
La próxima vez nos traemos a alguien que se llame, yo qué sé, Natalia, coño, María Jesús. Y sobre todo, pierdo el apoyo, pero no pierdo el humor, no pierdo mi chiste, lo digo. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo porque nos salía todo el rato en la reunión, claro, porque la diversidad, tal, no sé qué, somos aquí, yo soy árabe, soy judío, soy cristiano, y de repente éramos un Belén viviente. Qué vergüenza horrible. Y esa fue muy divertida. En Humanismo y Barbarie, fragmento de la intervención de José Monleón en las jornadas La rebelión de la ética, en 2003, y publicada en Primer Acto, número 357 del 2019, leo: hasta el valor de un libro o de una representación teatral se quiere medir por su número de lectores o espectadores, prestando escasa atención a lo que dicen y cómo lo dicen. ¿Qué estrategias consideras esenciales para mantener viva en este mundo tan deshumanizado, cada vez más deshumanizado? Pues yo creo que nos hagamos todos una camiseta, ya, con esto, así con ese principio, para que no se nos olvide. Eso es lo primero, porque es verdad que estamos en unos tiempos a veces como de mercadería, donde las cosas se valoran por número de espectadores y al revés, hay espectáculos que mejor que vaya poca gente, ¿vale? Como hay políticos que mejor que tengan pocos seguidores. El hecho de que mucha gente vea algo no significa que lo que se vea merezca la pena. El ejemplo que ponía mi padre en eso siempre era que Hitler llenaba estadios. Entonces, que él cuando veía un sitio lleno, también por su infancia y por todo lo que pasó aquí en este país, con toda la dictadura y con todo lo mal que se pasó, él cuando veía un sitio con mucha gente decía, lo primero que me pregunto es quién está hablando y qué está contando. Antes que... Entonces, claro, todo estos últimos tiempos de empezar a darle valor al número de personas, estos programadores que programan atendiendo al número de espectadores, es una trampa espantosa y que nos puede llevar a un sentido de la cultura absolutamente absurdo, porque si el objetivo es vender y llenar, pues se pierde. Las estrategias es que no nos roben la capacidad de pensar y de elegir, y que pensemos, y que no olvidemos que somos ciudadanos y que tenemos el derecho de elegir, y que no nos dejemos tratar como consumidores, que la cultura no se consume, la cultura se disfruta, la cultura es alimento, pero es alimento para las emociones, para la inteligencia, no es consumo. Entonces a mí la cultura como entretenimiento me parece lícito, pero a mí no me interesa nada. Yo creo que no vivimos tanto tiempo como para estar entretenidos. O sea, mejor que nos pasen cosas que merezcan la pena, ¿no? Entonces yo no quiero matar el tiempo, yo quiero disfrutar del tiempo. Y el teatro permite un conocimiento y un contacto con la vida y con las cosas que pasan muy pleno. Es un espacio de revelación maravilloso como ningún otro. Es como que de repente dices, ¡oh! Hostia, era eso. Y bueno, eso es el teatro. Ha sido responsable de proyectos culturales en la Fundación Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo, hablábamos antes, con diversas acciones, diversas temáticas, y siempre se ha apostado por la creación, la inclusión y el diálogo intercultural. ¿Qué te han enseñado esos espacios sobre la gestión cultural y el impacto social? Pues mira, me han enseñado algo fundamental, y es que todo es posible, que es mentira. Cuando te dicen esto es imposible, cuando de repente se consigue convertir un barco de guerra de la Marina Rumana en un barco de paz que visita 20 puertos del Mediterráneo Norte y del Mediterráneo Sur, que lleva en su barco artistas y creadores no me acuerdo, de 18 países, que van llegando a los puertos, muestran su trabajo, se encuentran con las gentes de ese puerto. Eso es real. Yo lo he vivido. Eso es real. Cuando recuerdo la mirada de los niños que han hecho la llegada del otro, la libertad, la capacidad y cómo miraban al otro, cómo cambiaban la mirada, esto es real. Cuando una niña colombiana te dice, en mi país hay narcotráfico, hay violencia, hay muerte, pero hay montañas. Eso me ha enseñado. Y me ha enseñado que detrás de la gestión, por lo que hablábamos antes, hay personas, hay seres humanos, y es la posibilidad de encontrarnos y de juntarnos y de hacer cosas
hermosas y de demostrar que las cosas pueden ser de otra manera, que la dignidad es posible, que la justicia es posible, que el amor es posible, que juntarnos desde el afecto es posible, que pensar es muy bueno, que es muy bueno, Necesario, y bueno. que es necesario y me ha enseñado muchísimo y me ha enseñado a reírme mucho también. Tú sabes, con la fundación teníamos una ayuda gorda de la EFI en ese momento y de repente nos teníamos que hacer seguimientos de estos. Entonces me venía gente de seguimiento que estaban acostumbradas a hacer seguimiento de proyectos de agricultura o tal, y me decían, tenéis que contar el número de espectadores que han ido a un festival en Rabat, ¿no? Tenéis que decirme, y yo, perdón, sí, necesitamos número de hombres, número de mujeres, edades, lugar de procedencia, digo, pero, o sea, Cifras. pero tú no puedes en un teatro, que ya nos cuesta en Marruecos y en Rabat que la gente vaya al teatro. Si yo me pongo en la puerta, primero tengo que contratar a otros 500 para que vayan cogiendo a los que han ido uno a uno. O sea, mira, cosas inverosímiles, inverosímiles. Dices, pero no, hombre, no. Burocracia, ¿no? Claro, burocracia. En teatro la gente no se puede contar de esa manera, es otra manera, ¿sabes? Otra manera. Tenéis que ver la cultura de otra manera, es otra manera. Yo creo que las herramientas de gestión en cultura son otras, no te valen las de la agricultura. No digo ni que sean ni mejores ni peores, pero son otras. Son otras. Y la capacidad y el impacto se miden siempre en otros plazos. No es nada más allá de la función, han visto a la Virgen, no. Hay que ver muchos. Tienen que pasar más cosas, ¿sabes? Entonces era una pelea enorme y eso sí que era muy, muy desgastante. Esa era como la parte Sí. más dura, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿qué deseos te gustaría ver realizados en el ámbito teatral y editorial? Pues desde el teatro me gustaría que hubiera más apoyo, porque es verdad, y lo digo sin pena, lo digo, creo que es una obligación, no soy muy republicana, mucho. Creo que la cultura es un bien público y como tal, igual que la sanidad, igual que la educación, creo que se debe facilitar el acceso a la cultura y para que eso se produzca se tiene que producir el hecho cultural. Entonces yo creo que desde la administración habría que apoyar más. Para que hubiera espacios más regulares, habría que apoyar todo lo que es formación a la gente que está empezando, a las compañías que están comenzando, a los que llevan peleando 50 años, me parece que también hay que apoyarles, ya está bien. O sea, no solamente ser joven, o sea, a los que también aguantamos Sí. después de tanto tiempo. Creo que es importante. Yo creo que desde el teatro están haciendo cosas increíbles ahora mismo. Se está escribiendo como nunca, pero a la intemperie pura y dura, ¿sabes? Hay mucha intemperie, hay mucho frío, y hay mucha gente que merece la pena, que está trabajando en teatro y haciendo 50 cosas más para poder comer, porque si no, no se llega, ¿no? Y desde el punto de vista editorial, pues me gustaría que dentro de lo que es el teatro a veces, que se leyera más, que se leyera más, que se pensara más y que se mirara más al otro, ¿sabes? Yo creo que en el teatro a veces nos miramos mucho a nosotros mismos, a nuestro proceso y tal, y nos falta mirar a los demás. Y falta ese mirar, falta ese viajar, ¿no? Que yo he tenido siempre por suerte, ¿no? Por mi biografía. Yo creo que falta viaje, que hay que viajar más al mundo del otro y al proyecto del otro y a lo que le está sucediendo al lado. Y hay que juntarse, y hay que sumar fuerza, ¿sabes? Y creo que a veces nos quedamos muy solos y nos va cayendo ahí el frío, nos va cayendo y estamos como, yo creo que nos tenemos que apoyar más, ayudar más. José Monleón Benásser, agnóstico, judeo-español, moro, latinoamericano y mediterráneo, extraído de La Travesía, 1927-2008, Memoria de mi tiempo, Marcial Pons, 2008. ¿Qué huella ha dejado en ti y en tu trabajo esa visión de un mundo sin fronteras? Pues es que la huella es enorme. Yo me río siempre, ¿no? Porque claro, digo, yo casi todo lo que sé lo he aprendido de mi padre. Es cierto, he tenido tiempo de aprender cosas por mí misma, o sea, pero que duda cabe que la huella es enorme, porque es la huella más grande que te pueden dejar, que es la manera de mirar. Luego tú con esa manera de mirar te han pasado las 1000 cosas que te hayan pasado, que es a ti, solamente a ti, nada más que a ti. Pero la manera de mirar, a mí me viene de esa declaración que tú has leído. Y que yo la siento, pero 1000 por 1000, ¿sabes? Es como, menos mal, o sea, gracias Pepe, ¿no? O gracias papá, en este caso, ¿no? Por darnos esa herramienta y por darnos esa posibilidad, ¿no? Y formulado con esa claridad, ¿no?
ta, ta, ta. Y Sentencia. sí, sí. Y en esa misma mirada, José Monleón escribió también que el arte nos ayuda a comprender el verdadero rostro de su tiempo. Que hay una cosa muy hermosa que decía él siempre, y era que la mejor historia del ser humano, él decía del hombre, yo digo el ser humano porque, ¿no? Es como que actualizo cosas. Sí, sí, el lenguaje. Sí, que la mejor historia del ser humano es la historia del arte, porque son los creadores y las creadoras los que mejor han expresado y han contado cómo era su tiempo y cómo eran las personas que habitaban su tiempo. Que los políticos, los historiadores, por muy científicos que se me pongan, siempre quien escribía el libro de historia eran los que ganaban. Y de hecho, te decía, manuales de historia, yo me he leído a lo largo de mi vida contando la misma batalla de 50.000 maneras, según quien contaba la batalla y según era el que ganaba o el que perdía. Bueno, el que perdía generalmente escribía poco, ¿sabes? Eran las historias de los ganadores. Por ejemplo, una cosa muy bonita que decía él es que a él le habían contado 5 versiones de España. Desde que había nacido hasta que le habían contado que España era de 5 maneras diferentes y cada cual se lo contaba como, ¿no? Como que era aquello y no había nada que discutir, ¿no? Entonces, bueno, pues él pensaba eso, que el arte era el que permitía verdaderamente, ¿no?, descubrir e iluminar las distintas épocas y al ser humano, y que entender el Renacimiento era más fácil viendo una lámina de Miguel Ángel que leyendo tropecientos mil libros, ¿no? Y lo mismo decía, por ejemplo, había otra cosa que decía que me encantaba, ¿no? Que había que distinguir entre el teatro y el teatrito. Yo decía, ¿cómo que el teatrito? Decía Ángela, tenemos que pelear siempre. Nunca podemos ser los del teatrito. No podemos llegar con nuestras cositas. El teatro es arte. El teatro es algo grande. El teatro es un espacio de revelación. En el teatro, por lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, es un espacio para descubrir cosas, para imaginarse, para imaginar. No podemos ser los del teatrito contando nuestras cositas, ¿no? Qué maravilla tener ese compañero de camino, ¿no? Claro, así me dicen a veces también lo de, llevar el legado, digo, no es legado. Yo me llamo Ángela Monleón. Cuesta, porque mi madre también es una persona maravillosa, pero en este caso estamos hablando de mi padre, Monleón. Yo me llamo Ángela Monleón, para mí no es un legado. Yo trabajé 30 años de mi vida con mi padre, mano a mano. Entonces, claro, incluso era una cosa muy divertida. Yo siempre le llamaba a Pepe cuando trabajábamos, porque me era más cómodo, ¿no? Decir, voy con Pepe, que voy con mi padre. Siempre parecía que íbamos a una comunión, a un bautizo. No voy con mi padre, no. Yo voy con Pepe. O si estabas mediando una entrevista o algo y te decían que no, era mucho más cómodo que le dijeran que no a Pepe, que no a tu padre, Claro. que de repente te tenías que poner, ¿no? Sí, sí. Que mi padre quiere verte. Entonces ya fue siempre Pepe. Entonces cuando trabajábamos, yo le llamaba Pepe siempre, que había gente que me decía, ¿y por qué no le llamas tu padre? Digo, ¿por qué no? Porque en este código de trabajo él es Pepe y yo soy Ángela, y él me llamaba hija, ¿vale? Entonces no. Sí, y para mí fue alguien, claro, fue un compañero de viaje, le echo muchísimo de menos. Lo que más echo de menos es reírme con él, de verdad. Sus risas así como... Precioso, precioso. Me gustaría acabar con el comienzo de tu editorial para el número 368 de Primer Acto, el de ahora, primavera 2025. Gracias por el vuelo. La política y ecologista keniana Wangari Maathai, primer premio Nobel de la Paz a una mujer africana, recuerda siempre un cuento al que dedicamos la portada de este número. El bosque se ha incendiado y un pequeño colibrí vierte sobre las llamas el agua que ha podido recoger con su pico. El resto de los animales, sobre todo los más grandes, se burlan de su esfuerzo. ¡Qué presunción!, piensan unos. ¡Qué tonto es ese pájaro!, otros. Pero el colibrí no se detiene y continúa volando de aquí para allá, empeñado como está en frenar la devastación. Le pedimos entonces que tome aliento y le preguntamos si cree que unas gotas de agua van a ser suficientes ante tanta catástrofe. Agita sus alas y nos mira con unos ojos que vienen de muy lejos. Quizá ya estaban allí en abril de 1957, cuando salió a la calle el número 1 de Primer Acto en plena dictadura franquista. Y sus ojos hablan, solo estoy haciendo lo que puedo.
Mil gracias, Ángela. Y a vosotros. Es un placer tenerte aquí. Ay, me ha encantado y estar aquí además, que se está rodando en la Sala Bululú con lo que ha sido en la historia del teatro, Maravilla. lo importante que es la Sala Bululú y Malonda y todo. O sea, yo feliz. Aquí estamos todos en el mismo tiempo. Vamos a conjugar en presente todo. y ya Totalmente en está. presente. Muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan y lean teatro. Ya.